Sistema Internacional de Unidades se establece en 1960 como sucesor del Sistema Métrico Internacional, MKS, que basaba sus medidas en el metro, el kilogramo y el segundo, el cual a su vez es el sucesor del sistema métrico decimal establecido por Francia en 1790 como parte de la Revolución Francesa. La problemática con las mediciones era que cada país, y aún cada comarca, establecía sus medidas en forma independiente y mayormente en forma caprichosa, lo cual aún puede verse en las medidas de origen inglés, como el caso del pie, foot. El problema se presentaba en el momento de comerciar entre países y aún entre comarcas, en donde una misma medida podía asumir valores diferentes en lugares diferentes, generándose disputas que demandaban tiempo para establecer equivalencias entre los diferentes lugares. El problema se comenzó a resolver con el espíritu revolucionario de la Revolución Francesa, que aportó dos conceptos esenciales para la problemática de las mediciones: utilizar un sistema de múltiplos y submúltiplos de base decimal, definir unidades que guardasen relación con la naturaleza y pudieran ser rápidamente contrastadas, como por ejemplo el metro, que en su primer intento buscaba hacer la 10.000.000ª parte de la distancia entre el ecuador y el polo norte terrestre, medida que luego se encontró como inexacta al valor establecido. Actualmente el Sistema Internacional de Unidades ha establecido un conjunto de 7 unidades de base, de las cuales se derivan una amplia gama de unidades adicionales. Las unidades básicas son distancia, el metro; tiempo, el segundo; masa, el kilogramo; corriente eléctrica, el ampere; temperatura, el grado Kelvin; cantidad de materia, el mol; y luminosidad, la candela. Unidades. El metro fue cambiando su definición en la medida en que se encontraron mecanismos más precisos para establecer su dimensión, ya que la misma debe ser reproducida en diferentes lugares del planeta para poder contrastar los objetos a medir. Originalmente, en 1791, se lo definió como la 10.000.000ª parte de la distancia entre el ecuador y el polo norte terrestre. En 1889 pasó a definírselo como el prototipo que se encontraba en París, y en 1960 se lo definió como una cantidad específica de radiaciones del átomo de Krypton 86, y a partir de 2019 se lo define como la distancia que la luz viaja en el vacío en un tiempo de 299.792.458 nanosegundos, o aproximadamente 299,8 milisegundos. El segundo. Tal vez sea el segundo la primera unidad de medida internacional, ya que su duración ha quedado establecida desde hace mucho tiempo en la historia, siendo sus únicos problemas la capacidad para medir los segundos y el sentido real de necesitar una unidad tan pequeña de tiempo. Efectivamente, el segundo se puede definir aproximadamente como la 3.600 milésima parte de una 24ª parte de un día. El problema es establecer si todos los días poseen la misma duración. Y como no todos los días poseen la misma duración, ya que depende de la ubicación de la Tierra en su trayectoria alrededor del Sol, se toma como base el día solar medio, y se definió el segundo como la 86.400ª parte de un día solar medio entre los años 1750 y 1890. En 1967 se reemplazó la definición por la de la oscilación de un cristal de cesio 133, quedando como la vibración de 9.162.631.770 periodos de la onda de vibración de tal cristal de cesio. Efectivamente, hasta el siglo XIX, el segundo era una unidad muy pequeña de tiempo para que tuviese importancia alguna, ya que la vida cotidiana se contaba en días y con mucha suerte en horas. Pero el establecimiento del ferrocarril impuso la sincronización al minuto en todo el planeta, y la evolución tecnológica requirió cada vez una mayor precisión en cuanto al tiempo. Los segundos comenzaron a ser de importancia a partir del siglo XX con el nacimiento de la electrónica, y rápidamente se adquirieron unidades cada vez más pequeñas de tiempo para propósitos tecnológicos, hasta el picosegundo, es decir, una billonésima parte de un segundo. La unidad más pequeña de tiempo que se ha logrado medir hasta 2010 es la de 12 atosegundos. El kilogramo fue cambiando su definición. Originalmente, en 1775, se lo definió como la masa de un decímetro cúbico de agua a determinadas condiciones de temperatura y presión. Existe una propuesta para definir la masa a partir de la constante de Planck.
El ampere se define como una corriente de 1 coulomb que atraviesa una sección en el tiempo de 1 segundo. 1 coulomb es equivalente a 6,24 por 10 a la 18 unidades elementales de carga. El grado Kelvin ha reemplazado como unidad al grado centígrado Celsius, que se estableció como una escala para medir temperaturas basada en las transiciones del agua, y estableció como el valor de 0 grados al punto de fusión y al de 100 grados como el punto de ebullición, con lo cual quedó establecida la diferencia de temperatura que expresa cada uno de los grados. Se le atribuye la escala actual a la propuesta por Jean-Pierre Christine en 1743. El cambio de la escala Kelvin se realizó a partir del año 1954, cuando se definió el triple punto del agua, en donde confluye el estado sólido, líquido y gaseoso, con el valor de 273,16 grados Kelvin, y se adoptó la escala Kelvin para la medición de temperaturas con la amplitud de grados de la escala Celsius, a partir de la constante de Boltzmann. El mol es la unidad que se utiliza para indicar la cantidad de materia, y se toma como referencia la cantidad de materia que hay en una sustancia con respecto a la base de 12 gramos del átomo de carbono 12. A tal cantidad se la denomina número de Avogadro, Na, y equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades elementales. La candela es la unidad que se utiliza para indicar la luminosidad o intensidad luminosa, y su base de definición se toma a partir de una fuente de color verde operando la frecuencia de 540 THz, que emite una intensidad en cada dirección de 1 sobre 683 watts por estereoradián. El resto de las unidades de medida se derivan de las 7 unidades de base. Múltiplos y submúltiplos. En el Sistema Internacional de Unidades se especifica en forma adicional un conjunto de multiplicadores y submultiplicadores que se utilizan para abreviar las expresiones numéricas. Tales multiplicadores son prefijos, usualmente de origen griego, que se han adoptado para definir los múltiplos y submúltiplos en orden de potencia de 3. Como se puede observar en el gráfico, con el correr del tiempo se han desarrollado una cantidad de multiplicadores. Tal vez el más conocido es el de kilo, dado por la vulgarización debido a la pequeñez de la unidad de peso, el gramo, lo cual obliga a utilizar el kilogramo. Otro uso difundido es el de kilómetro, dada la amplitud de las dimensiones de distancia. Si bien no se emplean otras denominaciones en la vida común, ellas existen, por ejemplo el mega, el cual es reemplazado por la tonelada, y el giga, el cual es reemplazado por la kilotonelada. En el caso de las distancias, no es muy usual utilizar el megametro o el gigametro. Pero si bien estas expresiones no son utilizadas en la vida cotidiana, sí lo son en la ciencia y la técnica. Es así como expresiones de kilovolt o megavolt son usuales, así como la de petahertz o hexahertz. Ya hemos visto con un ejemplo a los diferentes multiplicadores y submultiplicadores, incluyendo a los dos submultiplicadores y a los dos multiplicadores que se han agregado a partir del año 2022. El sistema de unidades binario. La proliferación de los sistemas digitales, en donde se utiliza como base al sistema de numeración binario, ha generado un problema con la denominación de las unidades de múltiplo y submúltiplo. Se debe recordar que normalmente no se encuentran submúltiplos en los sistemas binarios, ya que la unidad de base es el bit, por lo cual solo se pueden mencionar múltiplos de tal unidad. Los múltiplos en el sistema internacional se basan en la potencia de 10, en donde el múltiplo típico es por 3 factores de 10, es decir, 1000, con múltiplos de 10 a la tercera, 10 a la sexta, 10 a la novena, etc. En cambio, con los sistemas binarios sería más adecuado utilizar potencias de 2, con 10 factores, es decir, 1024, con múltiplos de 2 a la 10, 2 a la 20, 2 a la 30, etc. La diferencia que existe entre 1000 y 1024 y que crece rápidamente para los múltiplos equivalentes ha hecho que se definan dos conjuntos de múltiplos diferentes para los sistemas binarios. En binario, que cambia su denominación a kibi, mebi, jibi, etc., y utiliza los múltiplos binarios correspondientes de 1024 o el número múltiplo binario correspondiente. Y el decimal, en el cual se mantienen los múltiplos tradicionales de kilo, mega, etc., con sus valores de 1000, 1.000.000, etc. Para los sistemas binarios se ha adoptado como norma la especificación binaria, tanto como norma IEEE 1541 del año 2002 y como norma IEC 60027 en base 2.